Gracias, buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Olancho, Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, donde sea que se nos está viendo esta mañana. Hoy es martes 7 de julio del año 2026 y como dicen los muchachos, 6-7. Hace unos días, mientras revisábamos el desarrollo de las últimas elecciones, apareció un dato que llamó bastante nuestra atención. Varios partidos políticos que hace apenas unos años ocupaban buena parte de la conversación política, hoy ya no están. Otros sobrevivieron, pero con mucha menos fuerza de la que tenían al principio, y algunos proyectos nuevos que parecían tener un enorme potencial ni siquiera llegaron a la papeleta. Ese dato terminó llevándonos a otro camino. Dejamos de preguntarnos ya qué había pasado con esos partidos políticos y comenzamos a revisar cómo evolucionan los sistemas políticos. Honduras ya ha habido varias reorganizaciones de su mapa partidario en las últimas décadas y nada indica que el actual vaya a ser la última. La historia demuestra que ningún sistema de partidos permanece inmóvil. Hay organizaciones que sobreviven durante generaciones y otras que nacen con enorme fuerza para desaparecer en pocos años. Después de esos cambios, casi nunca hay únicamente una sola causa, no es una campaña electoral, no es un líder. Lo que suele cambiar primero es la sociedad y solo después la manera en que esa sociedad decide organizar su representación política. Esta mañana queremos conversar sobre ese proceso, más allá de los nombres propios y de las coyunturas electorales. Nos interesa comprender por qué algunos partidos logran consolidarse, por qué otros desaparecen, por qué otros van a desaparecer en el futuro también y qué condiciones hace posible el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Al observar ese recorrido histórico también cambia la manera que tenemos de leer el presente y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Los partidos dejan de verse únicamente como estructuras permanentes y comienzan a entenderse como el resultado de una época. Quizás esa sea una de las mejores formas de comprender no solamente la política hondureña de hoy, sino también los cambios que ya empiezan a dibujarse en el panorama. Así que ese va a ser el tema del día de hoy, cómo mueren los partidos políticos. Así que quédese aquí para que usted vea más o menos de qué va esto. Vamos a más contexto. Durante más de un siglo, liberales y nacionalistas organizaron la competencia electoral, ocuparon el Estado y moldearon la forma en que millones de hondureños entendían la política. Parecía un equilibrio destinado a prolongarse indefinidamente. La crisis política de 2009 alteró ese orden. En pocos años aparecieron nuevas fuerzas que rompieron el viejo bipartidismo. Primero surgió Libertad y Refundación, después el Partido Anticorrupción, más tarde el Partido Salvador de Honduras. Cada uno representó a su manera el descontento de sectores distintos de la sociedad y la sensación de que el sistema político ya no respondía a las demandas de una parte importante del electorado. Poco más de una década después, el escenario vuelve a modificarse. Varios de esos partidos que surgieron después de 2009 han desaparecido del escenario nacional o perdieron la capacidad de competir con la fuerza que alguna vez tuvieron. La política hondureña vuelve a concentrarse alrededor de tres grandes organizaciones, mientras las nuevas iniciativas se enfrentan enormes dificultades para construir estructuras territoriales y cumplir los requisitos necesarios para participar en las elecciones. Detrás de ese movimiento aparece un fenómeno que trasciende a Honduras. Los partidos que transforman una democracia rara vez nacen únicamente porque alguien decide fundarlos. Su crecimiento suele coincidir con momentos en que las organizaciones tradicionales dejan de representar una parte del malestar, las expectativas o las aspiraciones de la sociedad. Eso ocurrió en distintos momentos de la historia hondureña y también en otros países, donde fuerzas políticas emergentes desplazaron en pocos años a partidos que parecían consolidados. Por esa razón, el debate sobre el futuro del sistema político no depende solamente de la inscripción de nuevas organizaciones, depende también de la capacidad para interpretar los cambios que experimenta la sociedad.
identificar preocupaciones que todavía no encuentran representación política y convertir esas inquietudes en un proyecto nacional. Los partidos organizan la competencia electoral. Las grandes transformaciones políticas, en cambio, comienzan mucho antes de que aparezca una nueva bandera en la papeleta. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Como dijimos en la introducción, el tema, uno suele creer que las instituciones que uno crea, en las cuales uno invierte energía y esfuerzo, son instituciones que van a trascender a las personas y trascender décadas, y uno se da cuenta a veces que no necesariamente, ¿no? A veces uno se sorprende de proyectos que surgen de manera espontánea y que de repente agarran una masa popular y se mueven alrededor de una consigna o de una bandera específica, y uno trata de entender un poco por qué ocurre ese fenómeno de que hay proyectos que nacen con mucha facilidad y otros que, a pesar del esfuerzo que se les pone también, mueren sin mayores consecuencias, ¿no? Los partidos políticos son criaturas vivas, así lo consideramos nosotros, son seres vivos que responden en gran medida a las dinámicas sociales, a las dinámicas políticas y las dinámicas históricas y económicas de ese momento. Entender cómo surgen, entender cómo se desarrollan es importante para ver también cómo está evolucionando la sociedad. Hay el partido que no logre entender esos cambios, se va quedando como marginado, se va quedando como afuera del panorama y poco a poco comienza a desaparecer. Esa es la intención que nos lleva aquí a mover este programa del día de hoy, a conversar la historia detrás de los partidos que desaparecen, cómo mueren los partidos políticos. Es el tema que vamos a estar conversando hoy. Nos acompañan en el estudio, tenemos a Carlos Calix, él es emprendedor, fundador de GoBy Ventures and Grupo Lix, especialista en innovación, inteligencia artificial y gobernanza. Ha estudiado la evolución de los sistemas políticos y el comportamiento de la democracia desde la perspectiva del análisis institucional y la tecnología aplicada a la toma de decisiones. También nos acompaña desde San Pedro Sula, vía Zoom, Raúl Peña. Él es ingeniero en electrónica industrial, empresario y fundador del Partido Naranja de Honduras, el PANA.
ha impulsado proyectos en educación, innovación tecnológica y emprendimiento, además de desempeñarse como rector del Instituto Universitario de Educación Virtual UNEV. Participa con frecuencia como analista en temas políticos y económicos de gobernanza. Vamos a dar la bienvenida ahorita a don Raúl. Buenos días, don Raúl. Buenos días, Raúl. Parece que no nos está escuchando. Raúl, buenos días. Buenos días, es que se paró un poco. Buenos días a todos, buenos días al auditorio de ICN. Gracias por la invitación. Vamos a colaborar con la mejor intención de apoyar la opinión pública y también de descubrir para ellos algunos puntos que no están al alcance y solo se consiguen ver cuando uno escala ciertos niveles de política. Así es que gracias por la invitación y adelante. Buenos días, Carlos, también. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme placer siempre compartir acá en ICN, Oscar. Vamos a comenzar entonces, Carlos, con usted un poco. ¿Qué hace que surja un partido político? ¿Qué hace que nazca un partido político, ya sea el Partido Nacional a principios del siglo XX, el Partido Liberal a final del siglo XIX, Libertad de Refundación al principio del XXI? ¿Qué es lo que tienen en común que hacen que los partidos políticos surjan como iniciativas ciudadanas? Bueno, primero hay que aclarar desde el punto de vista, Oscar, que eso fue coyuntural, ¿no? En el momento en que nació tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional. Si bien es cierto, el Partido Liberal tiene que ver mucho con las reformas de 1876 y obviamente impulsadas por todo lo que se estaba gestando a raíz de los pronunciamientos de los principios liberales en aquel momento, y lo que permitía hasta cierto punto entender las políticas económicas, especialmente de John Stuart Mill, y comprender un poco más adelante lo que la Escuela Austriaca de Economía podía generar, especialmente en el primer cuarto del siglo anterior. Entonces, eso es coyuntural. Obviamente, acá en Honduras... Hay una corriente entonces filosófica global que lleva al cambio político y económico. Es correcto, ¿no? Eso, sobre todo a partir, reitero, de 1876 acá en Honduras. Pero lógicamente a raíz de esto está esa pugna constante entre liberales y conservadores, como bien se denominaba en aquel momento, y por eso se empezaron a desprender del Partido Liberal los que formaron en su momento el Partido Nacional, coyuntural. Luego me mencionas el tema de Libre, bueno, de igual forma también coyuntural, la ruptura de 2009, lógicamente por el antecedente del mismo expresidente Zelaya, que fue hasta cierto punto el último, digamos, presidente representando al Partido Liberal, ¿no? Con una línea más socioliberal que es socialista, ve una oportunidad, y aquí es donde viene el término oportunismo, ¿no? Para poder girar un tanto a la izquierda y decir, bueno, aprovecho la coyuntura no solamente ciudadana del descontento que parte de la población tiene con el Partido Liberal y con el Partido Nacional, y surge esta nueva institución política, especialmente en 2012-2013. Pero también aquí quiero mencionar algo, Oscar. A ver, el nacimiento de los partidos políticos tiene que ver mucho con el descontento de la población con los partidos tradicionales. Cuando los partidos tradicionales no dejan lugar para tanta gente honesta, entonces mucha gente decide o abstenerse de participar en ellos o fundar un nuevo partido político. Hay un desgaste, ¿no?, de la ciudadanía en torno a las propuestas que se han presentado de manera tradicional. Y no debería de ser así, porque las instituciones como tal deberían de fortalecerse. El problema es que cuando vos ves liderazgos y comportamientos que tienden a repetirse, sobre todo para cuestiones negativas, la población naturalmente se molesta y hasta cierto punto alcanza un nivel de desencanto social enorme y termina obviamente golpeando a los partidos políticos. Ok, vamos a resumir. Entonces, los partidos, hasta donde también comprendo yo, los partidos como el Partido Liberal, que se forma al final del siglo XIX, surge dentro de una corriente también global del liberalismo y que incluía cambio en la forma de hacer política, cambio en la estructura económica de estos países, que en ese momento, quizás a nosotros en el siglo XXI nos cuesta mucho entender cómo era Honduras en el siglo XIX, pero en ese momento no había partidos porque casi no había Estado. Así es, a lo sumo lo que funcionaba era la Liga Liberal. O las aduanas, ¿no?, que era lo único que realmente siempre funcionó en nuestro país, que viene desde la colonia,
Partido Nacional surge como respuesta al Partido Liberal, ya un poco se extrae y de ahí viene el término también nacionalismo, porque el Partido Liberal era más una corriente regional, latinoamericana. Había Partido Liberal en Colombia, Partido Liberal en Nicaragua, Partido Liberal en varios países del continente, ¿no? Y el Partido Libre surge también como una corriente internacional ya más orientada a la izquierda, ¿no? Buscando esos cambios también en la estructura. Don Raúl, ¿coincide usted en que los partidos responden a esas dinámicas sociales? Primero la sociedad crea las condiciones entonces para que el partido después exista, o el partido puede forzar un poco esas condiciones en la sociedad. Bueno, a mi criterio, realmente lo que sucede es que los partidos son una respuesta de la sociedad. Cuando la sociedad quiere cambios, entonces busca salidas, ya sea a través de protestas o movimientos sociales que conlleven a un cambio. Recordemos que cuando la Revolución Francesa se dio, pues cuando se armó el nuevo gobierno, ahí surgió la idea de que podrían estar unos del lado de que se quedara el rey o otros que fuera un cambio totalmente radical. Y entonces con esas dos posturas nacieron dos corrientes, los conservadores y los que querían liberarse de todo ese tipo de ataduras que supuestamente el pueblo había tenido. Entonces yo creo que los partidos políticos, para que sean fuertes y nazcan, no depende de una filosofía, depende de una necesidad, de una insatisfacción de los pueblos que cuando se rebelan y se proyectan a las calles o a las guerras civiles, entonces nacen los nuevos partidos y a la hora de la hora no son ni filosóficamente estables, porque estamos viendo hoy en el mundo muchas dictaduras que no tienen ninguna línea ni de izquierda a derecha. Ellos se afilian a una tendencia, pero en realidad lo que son unos dictadores, porque los partidos políticos, una vez que están en el poder y cuando están en la lucha, en la contienda, exactamente lo que buscan es controlar la economía de los pueblos. O sea, buscan el poder y buscan el dinero de los pueblos. Se ve muy poco, por lo menos en América Latina, en la historia de América Latina, hemos visto muy poca influencia o impacto en el desarrollo de estos gobiernos que han existido en este siglo anterior y en este que estamos ahora, en el que podamos decir que un partido político o una tendencia, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, llevó al desarrollo de un país. Porque los partidos políticos, como son formados por políticos de un grupo, de una asociación, van a vigilar siempre por la estabilidad de ellos, por permanecer en el poder, por beneficiarse, por ayudar a su gente, y eso realmente es lo que se ha ido viendo acá, y así surgieron esos partidos, como lo dice Carlos. Bueno, pues aquí en Honduras una respuesta fue el Partido Liberal. Cuando ya los nacionalistas vieron que podían tomar parte del poder y que no querían estar subordinado a un partido liberal, pues decidieron romper con el esquema y después vino los demás partidos, como en este caso Libertad y Refundación, pero anteriormente hubieron otros que surgieron con muy buenas ideologías. Por ejemplo, por mencionar algo, el PINU cuando nació tenía una filosofía muy agradable para el pueblo y fue bien recibido, pero como te digo, el PINU nace, por ejemplo, de una clase de gente más pensante, más analítica, que no consiguió consolidarse en el pueblo hondureño, porque ahí entra otro factor que probablemente más adelante lo quieras tratar, que es si el pueblo está o no capacitado o tiene o no el valor de enfrentar un cambio que realmente pueda quitarles el poder a quienes están, porque esto lo van a defender hasta el último momento. Entonces, ya que usted menciona también el PINU, hay que mencionar también la democracia cristiana, que surge también dentro del contexto de la reforma agraria y acompañando mucho el movimiento campesino. Antes de eso, el Partido Nacional tuvo sus propias incisiones también. Estuvo el Partido Republicano, que también formaba parte, era una incisión del Partido Nacional. O sea, han habido otros esfuerzos, hubo otros esfuerzos a lo largo del siglo XX que no prosperaron hasta que el panorama comenzó a cambiar ya a final de los años 60. O sea, eso, si los partidos nacional y liberal se consolidaron,
tiene que ver también con una época de estabilidad. ¿Son los partidos como clubes de amigos en el sentido de que los partidos se apoyan y se van colocando o van acompañando a las personas por el proyecto político que trae detrás del grupo? Bueno, eso te lo respondo nuevamente desde la teoría de la elección racional. Depende del momento, depende de los beneficios, de la coyuntura, de un montón de situaciones que hace que se sienten en la misma mesa, coman casi en el mismo plato y que al final parte de la población hacia afuera puede ver que están peleando, pero a lo interno van a las mismas fiestas, van obviamente a las mismas bodas y al final terminan acordando muchas cosas, ¿no? En la mayoría de los casos. Sobre todo cuando no hay una filosofía política ni una ciencia política que definitivamente defina o marque los principios que debe tener cada partido político y el respeto restricto sobre todo de sus estatutos. Entonces, cuando ya perdes eso, efectivamente pasa lo que te estoy diciendo, no comen en el mismo plato y efectivamente terminan haciendo negociaciones. Se terminan convirtiendo en clubes de amigos. Pero a ver, es lógico que en algún momento, Oscar, pueda haber una evolución, ¿no? Que hay personas que puedan disentir totalmente de los liderazgos internos de los partidos y a partir de eso decidir una opción, ¿no? Que puede ser o me alineo o definitivamente creo que mis ideas ya no caben en este partido político, entonces voy a crear un nuevo movimiento, bien sea social, bien sea político, que permita medir si vale la pena o no crear un nuevo partido político. Es el caso de Honduras, es el caso de España. El Partido Popular, por lo menos en 2010-2012, generó, digamos, un descontento importante dentro de una parte de los que se consideraban conservadores y a partir de ahí nace una figura como la de Santiago Abascal que decide más adelante crear precisamente Vox, ¿no? Entonces, y también surge en el mismo contexto Podemos, también como para el otro lado. Exactamente, ¿no? Pero ahora que ves que Vox creció parcialmente, a ver, un partido político nace, Oscar, con la idea de poder alcanzar el poder. ¿Ya? Ese es el propósito. Ese es el propósito de todo partido político, de todo político que quiera aspirar a la presidencia de la República. Lograr el poder. Luego ejercerlo como tiene que hacerlo, ¿no? Pero si no lo logra, evidentemente el descontento empieza a generar un impacto dentro de los mismos militantes. Eso es exactamente lo mismo que un partido, un equipo de fútbol, ¿no? Si el equipo de fútbol gana, tiene más seguidores. Si en algún momento empieza a perder, simple y sencillamente se quedan aquellos que en su momento nacieron con la idea de apoyar ese partido o ese equipo de fútbol. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Voy a ir a una pausa. Al regresar quiero que conversemos un poco sobre este quiebre histórico en Honduras, que es el 2009, el golpe de Estado, y cómo eso genera también otra serie de partidos políticos. Ya hemos establecido en este primer bloque que los partidos surgen por estas corrientes sociales, estos impulsos, inquietudes sociales. A veces los políticos las logran entender, otras veces no. Vamos a ver ya un ejemplo concreto de qué hizo que surgiera Libertad de Refundación. Más adelante Partido Anticorrupción y otras energías que vinieran también acompañando ese proceso. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, ya volvemos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos, debes
tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana. Queremos conversar con nuestros invitados sobre cómo nacen, cómo crecen, cómo mueren los partidos políticos y allá aquellos que logran entender las analogías que estamos haciendo. Es importante distinguir que una cosa es la conversación que estamos teniendo acá sobre el origen de los partidos políticos y otra cosa es sobre la transmutación que una vez en el poder ocurre a estos mismos partidos, ¿no? El poder, la naturaleza misma del poder no es para compartirlo, el poder busca bloquear siempre a aquellos actores que le disputan el poder y en ese sentido es lógico que los partidos en el ejercicio del poder van a bloquear siempre las nuevas opciones partidarias hasta que ya no es posible bloquearlos. En ese sentido, en el 2009, el golpe de Estado, ya conocemos la historia del golpe de Estado, ya lo hemos hablado acá también en Más Conscientes, si no lo he hablado, la semana pasada tuvimos a doña Julieta Castellanos acá haciendo un muy buen análisis alrededor del golpe de Estado a propósito del 17 aniversario de ese evento. A partir de ahí viene toda una corriente social que se desprende del Partido Liberal y comienza a generar la organización y las tensiones que llevan a la formación del Partido Libertad de Refundación en el año 2011-2012, ¿no? Esa misma energía que crea y que no se puede impedir, porque una vez que los pueblos se movilizan, realmente el poder no puede detenerlos, que no se puede impedir que surja el Partido Libertad de Refundación, hace que algunos sectores también empiecen a maniobrar para decirle, bueno, entonces hay que crearle una alternativa para que esto no nos arrastre todo el contento y surge la figura de Salvador Narrala y del Partido Anticorrupción. Son dos figuras muy distintas políticamente, pero que presentan muy bien para el análisis que estamos haciendo esta mañana el origen de los partidos. Una corriente social y un liderazgo carismático, como es el caso del señor Salvador Narrala. Don Raúl Peña, desde San Pedro Sula, ¿qué es lo que cambió a partir del año 2009 que nos hizo ver en el panorama ya estas nuevas corrientes? A partir del 2009 comenzaban a aparecer una serie de partidos políticos y en algún momento llegamos a tener incluso hasta 12 en la misma papeleta, que es algo que nunca nos había pasado también en Honduras. ¿Qué es lo que hace que surjan, que se abra el panorama de estos partidos políticos? Bueno, en realidad, mira, el bipartidismo está más vivo que nunca. O sea que hablar de que se abrió algo, Oscar, yo lo veo un poco complicado, pero vamos a tratar de asumir de que cambió algo. Mira, cuando el pueblo hondureño en un momento dado siente que no puede caminar por el rumbo que se los está llevando, entonces hay una insatisfacción general para que se cambie el gobierno. Y en ese momento, lógicamente, se unen, porque sí había autoridades y sí habían organizaciones que tomaban el poder prácticamente, tomaban las decisiones con su poder apegados a la ley. Y cuando se da esa transición en el 2009 de proceder a un cambio, a un movimiento de un presidente, se deja claro que en ese momento se está respetando
la ley y se está apoyando el sistema para el cual estaba electo ese partido. Pero lógicamente el pueblo ya siente que ninguno de los partidos tradicionales está cumpliendo con los pasos que se necesitan para llevarle al pueblo el beneficio, porque todos los partidos lo que ofrecen es beneficio para ti, y es lo que menos te acaban dando. Cuando se da esa transición, entonces el pueblo comienza a pensar, hombre, ya ahora hay que formar, hay que dar un nuevo movimiento, y se crea una sensación en el pueblo de que necesitamos un cambio, y ellos venden una idea de que el pueblo va a gobernar. No la venden como izquierda al principio, sino como un posicionamiento de lo que sería el pueblo en el poder, y eso pues a las masas que nunca habían tenido esa oportunidad, porque los dos partidos grandes se han repartido casi todo, y esto pues no lo voy a decir con el ánimo de ofender, casi todos se lo reparten en Tegucigalpa. Y entonces cuando tú ves desde el interior, acá San Pedro Sula, por ejemplo, recuerdo que un expresidente a nosotros del interior nos llamaba los Rangers, y se preguntó siempre que qué hacíamos nosotros en política. Pero la verdad es que el pueblo hondureño, en su último rincón, tiene derecho a participar en política, y eso fue lo que vino despertando una intención de crear un nuevo partido, y el desprendimiento que se da, porque en ese momento yo estaba en el Partido Liberal, yo milité más de 35 años dentro del Partido Liberal, y el Partido Liberal siempre tuvo una rama de gente muy filosófica, muy pensante, pero no eran la mayoría. Y eso fueron que al final crearon esa nueva corriente, vendiendo la idea de que íbamos a pasar a una izquierda. Como tú lo puedes ver, ninguno de los gobiernos que han habido aplica ninguna de las filosofías, porque no me vengan a decir a mí que el Partido Nacional es un partido conservador, porque a la hora de la hora las decisiones no las toman ellos, y es otro tema que tal vez más adelante lo vas a tocar. Los partidos políticos responden a intereses de grupos nacionales e internacionales que los financian, y esos no tienen filosofía, esos solo buscan los grandes negocios y el poder de sus empresas y de sus instituciones. Ahí entran todos, inclusive la iglesia, ¿verdad? Así es que cuando vemos un partido posicionado en el gobierno, yo diría, no miremos filosofía, veamos qué grupo es el que se empoderó y que está tomando las decisiones, que financió el grupo que tiene más capacidad de retener el poder, porque en este momento, si ustedes lo están viendo, la transformación ya está dándose. El Consejo Nacional Electoral ya lo está tomando el Partido Nacional desde ahorita. Ya tomaron otras instituciones, el Congreso de la República ya está tomado, ya hay un precandidato a la presidencia por debajo, ya se está mencionando un nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando, como tú dices, cuando se da la oportunidad, el pueblo trata de entrar en una nueva línea, pero esa nueva línea los partidos políticos grandes tratan de cerrarla. Yo lo veo realmente complicado. El camino no lo miraría como que estamos caminando hacia una democracia con esa apertura que se dio y ese cierre violento de los 6 partidos que ocurrió antes de que se dieran las elecciones del 2005. Carlos, 2025. Estamos hablando de que los partidos lo crean realmente, este descontento que nos describe don Raúl Peña, este descontento que viene del pueblo, de sentir que los gobernantes, los partidos políticos que han gobernado hasta ese momento, están gobernados por élites de Tegucigalpa, y en eso tiene razón, ¿no? Acá se concentra todo, aquí definitivamente, yo lo conversaba con alguien el otro día de que hay una diferencia entre la Honduras de acá y la Honduras de allá. ¿No? Aquí gobernamos para la Honduras de acá y creemos que es toda la Honduras. ¿O hay grupos económicos detrás que impulsan estos proyectos políticos? ¿Qué pesa más a la hora de pensar en consolidar proyectos nuevos como Libertad de Refundación, como el Partido Salvador de Honduras o estas nuevas iniciativas que surgieron? Yo creo que pesa mucho la identificación de los que son honestos, transparentes, que quieren un buen país, que quieren mejores indicadores macroeconómicos y sociales. Es una línea. Y están los otros que son identificados como
mercenarios, bucaneros, casi piratas del Caribe en la política nacional hondureña. Entonces, cuando vos encontrás precisamente eso y encontrás financiadores que pueden ponerle precisamente cierta cantidad de dinero a los que creen ellos que les pueden beneficiar en un futuro cercano, pues definitivamente le colocan una cantidad importante de dinero, ¿no? Y a los otros que están ahí, pues es muy difícil, salvo que, como lo hablábamos recientemente, exista un movimiento social o ciudadano que haga imparable precisamente la creación de un nuevo partido político. Si vemos y recordamos en el, digamos, pasado reciente, a ver, ¿por qué nace Libertad y Refundación? Sí, estamos hablando del golpe importante que se dio a la democracia en 2009. Pero hay que ver un poco también los antecedentes previo a eso, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban en ese grupo más cercano, que le estaban calentando las orejas en ese momento al expresidente Zelaya, para que en su momento, aquí mismo en Tegucigalpa, dijera, me quito el sombrero, ¿no? Y ahora me pongo este otro y quítenme el centro porque me muevo para la izquierda, ¿no? O sea, una frase que, parafraseándola, fue sumamente célebre. Por eso pregunto, porque en ese momento Libertad y Refundación logra agarrar fuerza porque recoge un descontento ciudadano, recoge un movimiento ciudadano que realmente está exigiendo cambio, pero también tiene un financiamiento que viene desde Venezuela que le permite sobrevivir e impulsarse. En su momento Capriles hablaba de cerca de 100 millones de dólares que habían salido de Venezuela para acá. Algo que quedó en procesos de investigación y que nadie hizo, digamos, una investigación profunda precisamente en ese tema, ¿no? Pero lógicamente, más que en esa visión que se tenía de manera inicial, cuando se da ese impacto del 28 de junio, empieza a surgir esa resistencia, si te acordás, ¿no? Empieza la resistencia y, lógicamente, luego del 2010, digamos, ya aquí empiezan otras corresponsabilidades, incluyendo precisamente al Partido Nacional en aquel momento a través del expresidente Lobo. Todos se ponen de acuerdo, hacen la firma del Acuerdo de Cartagena, logran hasta cierto punto limpiar todos los expedientes de muchos de los que estaban ahí y lógicamente esa resistencia ciudadana, ese impacto social que se tenía, derivó en la formación y la conformación y calmó de un poco partido, las tensiones, ¿no? También. Claro, porque tenías una parte de la población, de esos liberales que menciona Raúl, que estaban descontentos por la forma en que se sacó al expresidente Zelaya y la forma en la que se estaba gobernando el país en ese momento, además de lo que internacionalmente estaba pasando. Pero, a ver, nace un partido producto precisamente de una situación, digamos, sociopolítica. Pero en medio de todo esto, nace otro partido que vos estabas mencionando, que es un partido anticorrupción. También recogiendo una demanda ciudadana. Totalmente, porque la gente se empieza a dar cuenta y que conoce perfectamente la gente de San Pedro, de La Ceiba, de Ocotepeque, de cualquier lugar del país, que muchos de sus políticos empiezan a crecer económicamente, ¿ya? Con un crecimiento patrimonial injustificado, y obviamente no ven medicamentos, no ven crecimiento, digamos, de sus ciudades, y empiezan a decir, bueno, realmente hay un tema de corrupción muy fuerte, y automáticamente la población hondureña dice, si esta persona antes estaba en la empresa privada o se mantenía de manera independiente y surge como un nuevo político, automáticamente en la psiquis de la población hondureña es, este va a ser corrupto o se va a convertir pronto en corrupto. Entonces, cuando nace ese partido con la bandera anticorrupción, y obviamente surge una especie de outsider, que en ese momento lo era Salvador, lógicamente mueve masas. Entonces ya no tenés una división fuerte, digamos, de dos partidos políticos, Liberal y Nacional, sino ahora de Libre, desprendiéndose obviamente de la línea socioliberal del Partido Liberal, y obviamente la gente, digamos, que miró en Salvador Narrala esa opción de outsider que podía romper el esquema del sistema y combatir precisamente los temas de corrupción. Vámonos a la pausa comercial. Al regresar de la pausa vamos ahora a analizar ya los partidos, ya vimos cómo surgieron estos partidos, los partidos que no lograron, los partidos que fracasaron. ¿Por qué mueren los partidos políticos? ¿Por qué murió el PAC? Después de la fuerza con la que surgió en el 2013. Al regresar de la pausa usted está viendo Más Conscientes de ICN.
moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Desde las sedes mundialistas, llevando cada detalle de lo que sucede en la gran fiesta del fútbol. La información más completa y al instante de la Copa del Mundo. Lo más destacado dentro y fuera de la cancha. Los protagonistas y momentos que hacen historia en esta justa mundialista. Y junto a invitados especiales con quienes compartimos el análisis y la pasión por el fútbol. Todo en una sola hora. ICN Sports Mundialista, el espacio diario para vivir el torneo más importante del fútbol. De lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 8 de la noche, solo por ICN. Y así como hemos visto, en el 2009 surgen nuevos partidos políticos. La fuerza social que venía, el descontento del golpe de Estado, el descontento histórico de lo que había sido también el comportamiento de los partidos liberal y nacional, que eran los partidos que estaban hegemónicos en ese momento, aunque ya habían existido otros, ya habíamos tenido el Pino, la Democracia Cristiana, y también uno de los partidos que murió, uno de los partidos que de las primeras víctimas de esta ola, que fue precisamente Unificación Democrática, un partido que surge en los años 90, producto de un acuerdo del gobierno de Callejas con los que hasta entonces se definían militantes de las distintas izquierdas. Habían 5 partidos, incluyendo el Partido Comunista, el Partido Cinchonero y Morazanista, y no sé qué otros partidos que estaban ahí dentro de Unificación Democrática. Esa fue una de las primeras víctimas del golpe de Estado. Y fue una de las primeras víctimas del golpe de Estado porque el nuevo proyecto de Libertad y Refundación terminó comiéndoselo. Entonces aquí vemos ya cómo otros partidos pueden hacer que los partidos pequeños mueran en la medida también que absorben eso que los hace vivos. Don Raúl Peña de San Pedro Sula nos acompaña. En este momento él es fundador también del Partido Naranja. Don Raúl, ¿qué es lo que hace que un partido no logre consolidarse? ¿Falta de militancia, falta de dinero, bloqueos políticos? ¿Qué es lo que impide que los partidos realmente logren encontrar como la levadura para poder crecer? Bueno, Oscar, esa es la pregunta que estaba esperando. En la primera parte abordamos el tema de cómo nacen los partidos y fuimos claros de que vienen de una incomodidad del pueblo que no está conforme con lo que están gobernando y entonces deciden crear una nueva corriente para cambiar el sistema. En este momento el sistema no se ha logrado cambiar, o sea, en este momento regresamos al bipartidismo, porque al sacar al Libre de la jugada, ya inclusive se está pidiendo que se le quite la personería jurídica al Libre. Eso es un retroceso porque si hubieron en un momento 14, 16 partidos y ahora participaron 6, 2 que ya sabemos más o menos el papel que han jugado durante todo el tiempo, y ahora decir de que se quedaría prácticamente el Partido Liberal y el Partido Nacional nuevamente en el poder. No me extrañaría si la cosa sigue así, esa restricción y esa opresión de la democracia, que solo quedara un partido y luego que solo quedara un presidente en Honduras. Corremos un grave peligro y tú me estás preguntando por qué no crecen los partidos. Porque los propios integrantes del bipartidismo han creado una barrera que no les permite crecer ni formar parte de los organismos que toman decisiones. El Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral, la Corte Suprema de Justicia está totalmente politizados e impregnados por quienes
Si ahí se pelean esos puestos los dos grandes partidos. Entonces, cuando un partido de estos, como nosotros, que nosotros nos fuimos al Tribunal de Justicia Electoral reclamando nuestros derechos porque nos quitaron el derecho a participar solo porque decían que no habíamos reunido la cantidad suficiente de cuadrillas, de planillas, pero nosotros teníamos 67,000 firmas que nos respaldaban. Fue una violación tremenda, pero no se podía porque el CNE ya se había puesto de acuerdo. La orden vino de la presidencial y del grupo del Libre que presionó, se unieron los tres partidos para no dejar pasar más partidos. Entonces ahora te digo, ¿cómo un partido puede dejar de crecer o morir? Uno, que de arriba lo bloqueen, que es lo que van a seguir haciendo. Yo creo que los partidos nuevos que quieran entrar en la contienda, supongamos que nos saquen a todos, que solo se queden los 4. Si alguien en este momento está pensando en montar un partido nuevo en Honduras, que se atenga a las consecuencias que le van a suceder, porque no hay justicia. Los funcionarios están ahí para bloquearla. En el caso de Libertad y Refundación, de parte de una unidad que se llamaba Organizaciones Políticas, surgió una propuesta para adelantar la entrega de planillas con la intención de que no las completáramos. Sin embargo, en las internas ya se habían dado a ellos prórrogas. Se da prórroga para que no cumplan con los procesos de política limpia. Hay más de 1,000 personas que no han presentado su declaración y ahí están tranquilos, o sea, juegan con la ley, la interpretan a su manera. Entonces ese es el lado A. El lado B, que es muy importante también, es que el pueblo hondureño no está preparado para recibir un outsider y un nuevo partido. El pueblo hondureño, cuando lo recorres tú como lo recorrí yo, esos pueblos están o son rojos o son azules. Los alcaldes tienen 6 veces de estar ahí, 4 veces de estar ahí, y eso ha dañado tremendamente la política porque estas personas que ya le conocen el juego mantienen sus grupos y consiguen los votos a través de favores, a través de presiones, como quieras, negociaciones, pero es difícil que se rompa ese esquema donde, por ejemplo, el Partido Nacional tiene que, digamos, ganó en 11 departamentos. Y el Partido Liberal ganó en 7 departamentos. O sea, el poder interno del Partido Nacional en alcaldías es muy grande. Romper eso para un partido nuevo significa volver a la escuela, enseñarles a los niños y a los muchachos que la democracia se crea con nuevos partidos, como el caso de Costa Rica, donde Laura Fernández acaba de ganar las elecciones con un partido nuevo. En Guatemala ha habido hasta 20 partidos, pero aquí es prohibido abrir nuevos partidos, y cuando los abren, como en el caso del Partido Naranja, nos pusieron 10,000 trabas, no nos recibían y al final de cuentas aplicaron la ley a su manera. Entonces, los dos factores, ¿por qué puede morir un partido? Porque arriba está una mafia que no lo deja pasar, y porque abajo, aunque esa mafia se derribara, el pueblo no tiene la conciencia, porque no estudia, porque no lee, porque no se prepara de que, por ejemplo, ¿qué podría ser el centro? Si tú le preguntas a una gente del interior del país, sin ofender a nadie, ¿qué es el centro? Pues pregúntale qué es la democracia, inclusive. No estamos capacitados para enfrentar una política verdadera, por tanto se aprovechan de nosotros los que manejan el poder partidario y los fondos del país para beneficio de sus partidos. Me llama la atención porque o sea, la primera parte, coincido con usted, don Raúl, hay un bloqueo estructural que es la naturaleza del poder mismo también, ¿no? El poder no está para abrírselo a los adversarios, vengan, tomen aquí, compartamos todo esto porque nos va a pertenecer a todos. Eso no va a ocurrir. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente de abajo no está formada. Pero para escuchar la opinión de Carlos, prefiero que nos vayamos a una pausa, así le damos el tiempo a Carlos también para responder, porque creo que él tampoco está de acuerdo. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya regresamos. Muy bien.
La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Gracias por estar con nosotros. Usted vino más consciente de ICN. Estamos conversando esta mañana con don Raúl Peña desde San Pedro Sula. Él es fundador del Partido Naranja de Honduras. Y tenemos acá en el estudio a don Carlos Calix. En el bloque anterior hablamos un poco de qué es lo que hace que los partidos, que estas iniciativas nuevas que han surgido en los últimos años no logren llegar a buen término. Don Raúl mencionó par de hipótesis. Una de ellas coincidimos todos, el bloqueo estructural que viene desde los mismos partidos en el poder, Partido Liberal, Partido Nacional, en algún momento Partido Libertad y Refundación también, aunque creo que esas decisiones que tomaron el año pasado eventualmente van a venir a jugarle en contra, porque una cosa es estar en el poder y otra cosa es estar viendo todo desde afuera. Pero la otra es sobre el modo, la intención, la naturaleza también del pueblo alrededor de creer o no creer en los proyectos políticos. ¿Está de acuerdo usted, Carlos, de que el pueblo no está preparado para nuevas opciones políticas? Yo creo que hay que analizar muy bien la cultura política hondureña, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto lo que nos ha dicho Raúl es un golpe de realidad que se vive en este país y que históricamente ha tenido un impacto fuerte, y por eso tenemos exactamente los mismos resultados, porque, reitero, se repiten los mismos comportamientos en materia política y sobre todo de los mismos liderazgos. Sin embargo, yo pensaría que hay dos antecedentes que hasta este momento, digamos en los últimos 30 años aproximadamente, ha generado ese casi se logra romper el sistema, ¿no? Uno fue en las elecciones de 1993 con Olvan Valladares. Indistintamente de que no haya llegado, levantó, digamos, una efervescencia política bastante interesante que, aunque, reitero, no haya llegado, logró generar, digamos, una percepción bastante positiva, al grado que muchos lo consideraban que podía ser quien debió haber obtenido el poder, ¿no? Lógicamente estaba muy fuerte el bipartidismo, como se estaba mencionando, del Partido Liberal y del Partido Nacional, ganando en ese momento el Partido Liberal. Y luego el tema del casi también, con el otro outsider, que sería Salvador Narrala. Si bien es cierto, 2013 generó un impacto fuerte. 2017, si no hubiesen ocurrido las cosas que se dieron alrededor precisamente del mismo Consejo Nacional Electoral y del hecho de declarar, digamos, ganador a una persona que había violentado la Constitución de la República en aquel momento, te deja al menos un escenario donde te está mencionando que pese a la cultura política hondureña, hay opciones, al menos dos históricamente, que casi lo logran. ¿De qué dependería precisamente que una tercera opción pudiese sí alcanzar el poder? ¿No consideras la libertad de refundación dentro de estos ejemplos No, porque no tenías un outsider ahí, tenías a un, digamos, expresidente que había militado durante los últimos 30 años. Una estructura de partido tradicional. Exactamente, ¿no? Y que nada más hizo una decisión de los que se definían parcialmente liberales clásicos, que aunque no lo sabían, pero estaban más orientados a esa línea, y los liberales sociales, que al final encontraron esa parte de socialismo democrático hasta cierto punto seductor, ¿no?
pero que también estaban cansados de la forma en la que se dieron las cosas, especialmente en ese momento, y que en ese instante también, Oscar, no hay que olvidar que había una pugna entre los liberales y los nacionalistas. Entonces, no lo considero en esa línea, ¿no? Por eso no lo menciono. Entonces, ahora, ¿de qué dependería que en 2030, que en 2034 pudiéramos dar un salto totalmente distinto, bien sea a través de un mismo vehículo que puede ser el Partido Liberal o el mismo Partido Nacional, con una corriente distinta, disruptiva, que pudiese hacer la diferencia utilizando las estructuras, que fue lo que parcialmente hizo Salvador, sobre todo en 2025, va a depender precisamente de un mensaje político claro, de la narrativa que estábamos hablando, de buenos estrategas, en otras palabras, de una muy buena organización y lógicamente de tener no solamente recursos tangibles, sino también intangibles que logren catapultar esto. ¿En Honduras se podría? Sí. Como se pudo también, por ejemplo, en Panamá recientemente. Hubo una coalición, la coalición Vamos, un movimiento ciudadano de muchachos menores de 40 años en su mayoría, muchos menores inclusive de 30 años, que lograron comprender el dolor del pueblo panameño y a través de eso lograron meter alrededor de 20 diputados a través de una coalición independiente que se llama Vamos. Hoy están pensando en convertirse en partido político, lógicamente después de alcanzar un poder importante en el Congreso Nacional, digamos, de Panamá. ¿Se podría eso en Honduras? La radiografía que nos acaba de mostrar claramente Raúl nos diría hay que pensarlo. Yo creo que sí se puede generar un proceso disruptivo, sobre todo por ese descontento social que se tiene, por la molestia que hay, pero lógicamente habría que analizar si es a través de una corriente interna que toma parcialmente el control de uno de los dos partidos o si es un movimiento ciudadano independiente o un movimiento que logre catapultar a ese montón de independientes, de gente molesta, que técnicamente dentro de 3 o 4 años va a pensar si realmente vuelve o no a ejercer el sufragio. No podemos hablar de estos partidos políticos y de nuevas opciones políticas sin mencionar el tema Bukele. El tema Bukele es importante conocerlo porque El Salvador, ¿no? Venía de una guerra civil, venía con 2 partidos hegemónicos que surgen de la guerra civil, que eso es importante reconocerlo también. Antes de la guerra civil estaba la Democracia Cristiana, habían otros partidos en El Salvador. Después de la guerra surge Arena y surge el Farabundo Martí. Fueron los 2 partidos que se disputaron las estructuras del poder durante 2 décadas, hasta que aparece el fenómeno Bukele, que es disruptivo, ¿no? Viene de Farabundo Martí, pero tampoco es de Farabundo Martí, recoge algunas ideas de aquí, otras ideas de allá y se construye como una opción alternativa que logra recoger sí el descontento de la población. ¿Es posible, don Raúl, un fenómeno Bukele en Honduras sin quedarnos únicamente en la parte de mercadeo? Porque aquí cuando la gente habla de fenómeno Bukele está hablando de repetir los discursos de seguridad, de repetir la gorra, la barbita. Entonces, estoy hablando de estas figuras que logran recoger, entender, transmitir el descontento de la población y llevarlo ya hacia una propuesta política. Bueno, voy a hacer una retrospección. Yo participé más de 34, 35 años dentro del Partido Liberal. Fui presidente del Partido Liberal acá en San Pedro Sula. Y en mi vida yo vi oportunidades realmente dentro del Partido Liberal para las opciones, así como la estás planteando tú. En el Partido Liberal hay una cúpula que lo controla, que lo domina. Se habla de un oráculo. Se habla de tantas cosas dentro del Partido Liberal que a la hora de la hora son los que toman las decisiones que van a hacer los candidatos. Entonces, tratando de responder un poco a lo que tú estás planteando, lo que Carlos dice, en el Partido Liberal hay que hacer un alineamiento con las fuerzas de poder que ya dominan el partido. En el Partido Nacional es mucho, pero mucho peor. Entonces, si nosotros buscamos un partido nuevo, una propuesta nueva,
un outsider, claro que se puede, pero 2 veces la vida nos enseñó que en Honduras el outsider, aunque esté a un punto de ganar, como lo estuvo, de 39.53 a 40, no sabemos si realmente había ganado Narrala, nunca nos vamos a enterar de eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que las fuerzas de poder están concentradas en que no surja una nueva imagen. Claro que Bukele hay acá, aquí hay gente buenísima, pero ¿qué ha pasado? No se quieren involucrar en política. Definitivamente está tan desprestigiada la política. Yo te lo digo, haber participado a mí en política, gracias, en parte que no participé en la papeleta, pero si hubieran dicho tantas cosas. Y para darle base a lo que te estoy diciendo, te voy a decir que cuando andaban buscando las planillas nosotros para las candidaturas a alcaldía y a diputado, oiga, señor, nos pedían que les pagáramos la campaña y nos vendían la planilla. Ese tipo de gente que vive de la política hace muchísimos años, porque el resto no quiere participar, entonces van y recorren, sacan la firma, montan la planilla sin ninguna convicción, sin ninguna filosofía, simplemente por ganarse ese dinero. Así no vamos a encontrar un outsider y así no vamos a construir democracia. Por eso yo insisto que la parte, y sin ofender, insisto que la parte que está en el estrato más bajo no está participando ni está educada para ese cambio que Honduras necesita. El Salvador surgió con sus problemas y lógicamente es un país de solo 5 millones de habitantes, es pequeño. Honduras es muy grande, nosotros lo recorrimos el país y yo les puedo decir con convicción, falta una madurez increíble y una honestidad y una honradez en los que participan en política. Entonces, vuelvo y repito mi posición. Arriba el bloqueo y abajo un trabajo que debería comenzarse desde las escuelas, enseñándoles a respetar la ley, a tener integridad, honestidad, trabajar limpiamente, que es democracia, porque si no, vamos a seguir y van a seguir los que están en el poder comprando voluntades. Ya lo vimos con una diputada del departamento de Copán, eso quedó en nada. Y esa es otra cosa, que como la impunidad no les hace nada, como no les ha hecho a estos que no presentaron sus informes ante la Unidad de Política Limpia, nosotros quedamos pensando, ¿para qué apoyar si aquí en este país no va a cambiar, si todo el mundo se queda impune? Me alegra, don Raúl, me alegra que usted mencione mucha gente. Sí, perdón, que usted mencione el caso de Salvador Narrala, porque distinto fuera el destino de este país si Salvador fuera un poco más ordenado. Entonces, por ahí también Salvador no ganó, no solamente porque el sistema estaba en contra, sino por el caos mismo de Salvador, siendo Salvador. Pues a esta altura ya nadie está pensando en que va a poder cambiar al señor Salvador Narrala, pero si él fuera un poco más ordenado, si él fuera un poco más capaz de escuchar, ¿no? y trabajar a mediano plazo, menos caos, quizás el destino hubiera sido distinto. Tengo que irme a una pausa, me toca ahorita la pausa, pero al regresar seguimos con este tema, Carlos, seguimos porque también el tema Bukele es un tema interesante. Yo no estoy de acuerdo, don Raúl, en que el caso de El Salvador es distinto porque es un país más pequeño, o porque solo son 5 millones y nosotros somos 10 millones. En política, el mismo trabajo lleva a convencer 500 que convencer 5,000. Así que vamos a pausa y ya regresamos. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido. La tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia.
Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana hemos llamado al programa ¿Cómo mueren los partidos políticos? Porque el panorama nos indica que el terreno para nuevas opciones está, aunque no lo parezca. Carlos Calix nos acompaña aquí esta mañana para conversar sobre eso, y de San Pedro vía Zoom nos acompaña don Raúl Peña. Carlos, ibas a decir algo al respecto del último bloque sobre cómo llegar a los sectores populares con un discurso nuevo. Sí, fíjate que en lo particular a mí me parece muy interesante y muy loable que Raúl haya creado una nueva institución política y que se haya dado la tarea precisamente de esto, sobre todo por no encontrar dentro del mismo Partido Liberal una opción, digamos, o un camino viable para poder alcanzar también el poder dentro del mismo Partido Liberal. Sin embargo, bueno, escuchándolo, yo te diría, bueno, así como se titula el programa de hoy, prácticamente estaríamos hablando de que Raúl podría estar buscando en todo caso el ataúd para su partido político, salvo que... Sí, ¿por qué? ¿Porque no entiende, porque no logra comunicar un mensaje al pueblo? No, porque lo que está mencionando precisamente es una realidad. Eso no podemos descartar desde el punto de vista de las cúpulas, de lo que se mueve, de lo que él ya vivió personalmente, ¿no? Pero también cuando él crea el partido, puedo pensarlo de manera directa, es porque tiene una esperanza de poder convencer a parte de la población hondureña precisamente para convertirse en un vehículo alternativo altamente disruptivo que pudiese ser una opción no solamente para la gente en Tegucigalpa, como lo ha dicho, sino en el corredor atlántico y del resto del país, ¿ya? Entonces, yo creo que si se utilizan adecuadamente los recursos, reitero, tangibles e intangibles, el tema de organización, y al final figuras que pueden utilizar vehículos alternativos como esto, sí se puede romper el esquema. Se ha hecho en otros países. ¿Qué nos va a diferenciar de otros países? El caso colombiano, que lo acabamos de ver parcialmente, ¿no? Un tipo, digamos, relativamente disruptivo que logró encontrar el mensaje, que sí hizo caso al asesor de la candidatura para decirle a la gente lo que realmente estaban pensando y sintiendo. Yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que Raúl tiene un vehículo bastante interesante que si no encuentra las personas adecuadas o si no logra, reitero, tener ese mensaje idóneo, pues sí, va a tener que buscar los clavos para el ataúd. ¿Cómo se hace en comunicación política? Porque encontrar ese canal discursivo entre el proyecto político y la masa de votantes, que siempre me ha incomodado un poco el término masas, porque pareciera como que es algo amorfo. Yo creo que los pueblos no son amorfos, tienen características muy particulares. Pero ¿cómo se hace para poder encontrar ese canal de comunicación que podría hacerle falta al Partido Naranja o podría hacerle falta al Partido Nuevas Ideas? No sé, partido que quiera venir y conformarse aquí en Honduras en el próximo proceso. La data ciudadana es importante. Conocer el sentir, el pensar de la población hondureña en el momento exacto y hacer escenarios que permitan alcanzar ese nivel de comunicación política que se requiere, ahí es donde se hace realmente el pegue con la población. A ver, pero si yo digo cierto, ¿no? Parte de la población hondureña tiene problemas educativos, el nivel de escolaridad es relativamente baja, y lo veo nada más como un problema y no como una opción, entonces muy difícilmente voy a poder comunicar. Ahora, si yo logro encontrar de manera particular la forma de llegarle a la gente de ese grado de escolaridad
o empiezo a hacer un proceso de microsegmentación. Parto el país en diferentes microsegmentos. Te digo, una matriz de 4x4 que te sume 16, como lo hizo parcialmente Obama en la campaña de 2008. Entonces es comprender esa cultura política hondureña, es saberle llegar a la gente, comprender realmente esos dos problemas básicos que se tienen acá, que son el tema de, desempleo y el tema de seguridad, que también tiene que ver mucho con lo que estabas mencionando del país vecino, y obviamente saberlo comunicar, encontrar, el grupo etario con el cual puedes conectar, si es la generación Z, si son los millennials, que te representan 4.8 millones de hondureños, si es comprender la generación alfa y cuántos de estos muchachos van a llegar en 2029 con 18 años y encontrar, ese nicho para poderlo comunicar y poder generar esa, sustancia que se requiere, sí se puede crear un vehículo importante. Reitero, el ejemplo lo tenemos, ya lo dijeron, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá y por supuesto ahora en Colombia. La pregunta es, ¿podemos hacerlo en Honduras? Yo creo que sí. O sea, el proceso es al revés. El proceso es no esperar que la gente nos crea, es nosotros saber qué es lo que la gente está escuchando. Es que tenés que tener coherencia política. Si yo te digo que creo en la libertad económica, si yo creo en la empresa privada, si yo creo que el empleo puede desarrollarse en la medida que tenemos un Estado más limitado y empiezo a ser coherente en eso, una persona es coherente en eso, pues lógicamente esa pasión que vos le haces llegar a la población hace que conecte con parte precisamente de esos hondureños que creen parcialmente en eso o que en algunas ocasiones ni siquiera lo saben, pero lo están viviendo. No es lo mismo que en aquel momento dijeras Venezuela, 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 socialismo, cuando tenías un montón de gente yéndose a los Estados Unidos. Porque al final lo que querían los hondureños es encontrar un país de libertades donde pudieran trabajar y evidentemente mejorar la calidad de vida de la población. Yo quiero llevar, y porque sé que tienes que irte, entonces en estos 3 minutos que nos quedan contigo, Carlos, un poco, y me quedo después con don Raúl conversando al final. Toda esta discusión que estamos haciendo de cómo crear, cómo nace, cómo se construye, podemos darle la vuelta también y pensar que los partidos que no logran escuchar a su base, que no logran escuchar cómo el descontento de la sociedad se va moviendo y va cambiando, porque no es lo mismo de lo que estábamos preocupados hace 10 años, de lo que estamos preocupados ahora, ¿esos partidos también están condenados a desaparecer? A mí me parece que es una pregunta sumamente interesante, porque cuando los líderes de los partidos políticos no escuchan el dolor de la población, son ellos los que están prácticamente listos y liquidados. Y lo hemos visto de alguna manera en muchos de estos políticos que al final no terminan sacando los votos que se requieren. Entonces sí recurren a otras artimañas que les permite estar o en el Congreso Nacional de la República, en una alcaldía o en la misma presidencia de la República. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años en este país, sobre todo en los últimos casi 44 años. El tema de la cultura política. Entonces sí tiene que ver mucho, pero yo hago una separación entre la institución como tal, sus estatutos, sus principios, que son los que deben de ser respetados con la filosofía, doctrina política y ciencia política, que es una cosa, y la otra, los hombres o mujeres que llegan simplemente buscando una cuota de poder que definitivamente, Oscar, la alcanzan rompiendo todos los esquemas, y por eso te decía, muchos de ellos terminan negociando y se terminan convirtiendo, te decía, en mercenarios, bucaneros y prácticamente piratas de la política. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Carlos, se nos está yendo, pero el programa todavía no está terminando. Al regresar, nos quedamos con Raúl Peña de San Pedro Sula, con una sola pregunta para concluir el programa con esto. ¿Cómo diferenciamos un partido nuevo de un partido de maletín? Usted está viendo Más Consciente, de ICN, regresamos. Se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. ¿Estás buscando reducir tu consumo de azúcar? Si lo que buscas es una alternativa a base natural y deliciosa, te recomendamos Azulite. Azulite es la mezcla ideal de azúcar y flor de stevia.
es 3 veces más dulce, lo que significa que por cada 3 cucharaditas de azúcar solo usarás 1 cucharadita de Azulite y reducirás aproximadamente 70% menos tu consumo de azúcar y calorías. Azulite es azúcar light, disponible en supermercados. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Acabamos de despedir ya a Carlos Cali, que tenía que salir para un compromiso que tenía a las 9 de la mañana. Ojalá le alcance el tiempo. Ahorita el tráfico parece estar un poco más tranquilo. Tenemos vía Zoom a Raúl Peña desde San Pedro Sula. Con la pregunta que nos queda para terminar el programa, porque hay partidos que surgieron en toda esta coyuntura que se da a partir del golpe de Estado, que eran partidos de maletín, que eran partidos de una persona que encontró un buen negocio de meter un partido y a partir de ahí lograr cobrar las credenciales o cobrar la deuda política, no sé, a algo deben de ganar porque no estarían haciendo todo ese esfuerzo para crear un partido si no hubiera un beneficio. Pero ¿cómo podemos entender los ciudadanos, señor Peña, la diferencia entre un partido que viene con opciones reales, con propuestas reales, a uno que solo está fingiendo ser partido y es más una empresa mercantil de un individuo? Bueno, voy a empezar por un partido nuevo. Nosotros, como partido nuevo, teníamos una propuesta clara. ¿Cómo la construimos? Viendo experiencias exitosas. Nos fuimos a Colombia, platicamos con el expresidente Uribe, con el expresidente que nos llevó a la economía naranja en Colombia. Platicamos con la gente que implementó lo que es exactamente la economía naranja. La comprendimos y entendimos que el desarrollo de nuestra juventud está en la aplicación de su creatividad y de su capacidad de implementar proyectos para salir adelante él. Porque el pueblo lo que ocupa es que se le dé una oportunidad, no ser un mantenido. Entonces, cuando nosotros vimos que en Colombia había oportunidades para los que querían desarrollarse y que se les estaban dando a través del gobierno y que surgían nuevos empresarios, una microempresa muy interesante, consideramos que esa opción era muy buena para Honduras y creamos un partido político basado en la economía naranja. Para que el pueblo entendiera eso fue extremadamente complicado, porque aunque la filosofía estaba clara, los estatutos lo decían, teníamos ejemplos de éxito, el pueblo creía, se burlaban, será naranja, será toronja, será no sé qué, jamás se interesaba en profundizar. Y ahí es donde tenés ese problema. Un partido nuevo tiene que traer una propuesta y esa propuesta tiene que ser clara, tiene que tener un plan definido qué va a hacer cuando esté en el gobierno y tiene que tener la dignidad para no venderse, porque las ofertas aparecen y ofertas grandes y las presiones de los demás partidos aparecen. Entonces, para que este partido crezca, además de que debe tener un líder, un conductor, un carismático, nosotros lo buscamos y la gente que se acercaba no llenaba los requisitos. Entonces, en este momento yo puedo decir ante tu programa y ante la nación que si el Partido Naranja sobrevive a este ataque, nosotros seguiremos buscando el outsider para darle el puesto dentro del Partido Naranja. En lo particular, no tengo ningún interés. Si el partido continúa, lo dejaré abierto para nuevas personas, siempre y cuando, lógicamente, busquen el bien de Honduras. Ahora, ¿qué es un partido de maletín? Un partido de maletín es adendum que se crea, sale de un partido como uno de los 4 que están ahorita, uno de los 5 que están ahorita, que toda la vida su militancia ha pertenecido a uno de los partidos más grandes, y entonces esos son partidos que al final siempre quedan parados porque son
colaboradores de un colaboradores de los partido partidos grandes, sí. Don Raúl, se nos ha acabado el tiempo ya. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengo que cortar ya porque viene ya el siguiente programa. Doctor Talks sigue inmediatamente aquí a las 9. Gracias por haber acompañado esta mañana, don Raúl, y estamos aquí. Cuando venga por Tegucigalpa, avísenos para poder tenerlo aquí en el estudio. Será un honor. Gracias, Oscar. Un abrazo a todos. Y gracias a usted también por habernos acompañado en casa. Esto fue Más Conscientes de ICN. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana aquí en el estudio de ICN. Yo soy Oscar Estrada. Sigue Doctor Talks. Recuerde, quédese. Inmediatamente después viene el otro programa. Hasta mañana.